Jóvenes, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase, la continuación. Hola jóvenes, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a continuar la clase del día de hoy. Ya, nos quedamos la semana, bueno, el día miércoles quedamos en que ¿me oyen? ¿Me escuchan jóvenes? ¿Están ahí? Jóvenes. Sí estamos escuchando, profesor. Sí, Ya, profesor. perfecto. Entonces, vamos a continuar, vamos a desarrollar el día de hoy la parte de lo que es anticoagulantes. Ya hemos visto la parte de coagulantes en la primera, el día miércoles, y hoy lo complementamos con los anticoagulantes, ¿no? Asimismo, hemos visto algunos medicamentos en la parte de coagulantes y vamos también a revisar algunos fármacos en esa parte de coagulantes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice en sí lo que es un anticoagulante, ¿no? Un anticoagulante es una sustancia, nos menciona, de distinta naturaleza química, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay diferentes procesos, diferentes medios, diferentes factores en los cuales uno puede producir una sustancia, ¿no? Sea natural o sintética, que puede afectar de una u otra manera o alterar el proceso de coagulación, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta o tenemos en claro que existe un proceso de coagulación, ¿no? De la cual intervienen factores de coagulación y que cada una de ellas va a cumplir un rol para que se dé a plenitud esta coagulación de la sangre, ¿no? Pero hay sustancias de distintas naturalezas, algunos sintéticos, químicos, bioquímicos, ¿no? Que van a evitar esta coagulación, ¿no? En algunos casos y en diferentes aspectos y en diferentes situaciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta la utilización de estos fármacos, sea coagulantes o sea anticoagulantes, ¿no? Es decir, para los casos, para diferentes casos y situaciones, se usa estos medicamentos, ¿ya? No es que eh, se me ocurre, ¿no? No es que a todos usemos un coagulante o a todos un anticoagulante, no, no. Si hay un sangrado es imposible que tú coloques un anticoagulante, ¿no? Porque no vas a permitir que el proceso de coagulación llegue a su máxima plenitud o a su actividad que va a realizar, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Va a evitar que ese proceso siga y por lo tanto el paciente se puede ir desangrando, ¿no? Y de acuerdo a ello, la ruptura o la laceración o el daño al vaso sanguíneo va a ocurrir de repente o un rápido choque hipovolémico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Ok, jóvenes? Entonces, hay sustancias, hemos dicho que un anticoagulante son sustancias de naturaleza química, bioquímica o de otros aspectos que de una otra manera va a afectar el proceso de coagulación. ¿Ok? Eh, Obviamente, ese proceso de coagulación va a evitar, ¿no? Por lo tanto, la formación de coágulos, ¿no? Va a evitar la formación de coágulos o simple y llanamente va a impedir su crecimiento, es decir, que se siga agrandando y obviamente que por ser un anticoagulante va a favorecer, ¿no? La disolución en caso se haya formado un coágulo, ¿no? ¿Y por qué hacemos o aplicamos de repente el fármaco
anticoagulantes, ¿no? O sea, de qué es bueno, para qué nos sirve, ¿no? Como le dije, ahí nos sirve para diferentes patologías, ¿no? Diferentes intervenciones, situaciones, ¿no? Por ejemplo, prevenir un sangrado tras sufrir un daño, ¿no? Eh, Esto es una de las implicancias que tiene estos anticoagulantes. Por ejemplo, un infarto miocardio, ¿no? Eh, es bueno siempre dar, es bueno, es bueno indicar, es bueno poder mencionar que cuando uno ocurre un infarto de miocardio, ¿no? Un infarto generalmente ocurre por la obstrucción, ¿no? De un trombo, de un coágulo, de una embolia, etcétera, etcétera, ¿no? De la cual no va a permitir, ¿no? Que el otro lado de la obstrucción llegue las células, ¿no? Llegue el glóbulo rojo con el oxígeno, con nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como no va a llegar oxígeno, nutrientes, el otro lado va a comenzar a sufrir una hipoxia, ¿no? Una hipoxia y las células van a comenzar a morir por falta de coagulación, ¿no? Que diga por falta de oxígeno, ¿no? De oxígeno, de nutrientes. Entonces van a comenzar a morir. Entonces, en un infarto, eso ha ocurrido ya, ¿no? En un infarto, eh, es diferente al paro cardíaco, ¿no? Un infarto es por la obstrucción de algo, ¿no? Que la parte secuencial se forma o tiene una hipoxia, se necrosa, ¿no? De una otra manera porque, porque no recibe oxígeno, ¿no? Entonces nosotros no podemos darnos el lujo, entre comillas, de poder, poder ocasionar, ¿no? ¿No? Otro infarto, ¿no? Ya que hubo un triángulo que produjo un daño, entonces no podríamos de repente ocasionar un nuevo infarto, ¿no? Entonces, en esos casos, los anticoagulantes serían una adecuada estrategia para estos casos, ¿no? De igual forma, para formación de coágulos, ¿no? En vena o dentro de la aurícula del corazón, ¿no? Se evita, se usa anticoagulantes para prevenir la formación de justamente estos coágulos, sobre todo en venas y arterias muy, pero muy pequeñas que se encuentran en ujú, en el corazón, ¿no? Asimismo, el corazón y el cerebro generalmente son los dos órganos más dañados con lo que son reacciones, no reacciones, sino con lo que son elementos sanguíneos, ¿no? Asimismo, sea la dilatación o la ruptura de algún tipo de vaso sanguíneo o la ruptura de una arteria dentro del cerebro, puede producir un aneurisma y por la misma diámetro de estos vasos sanguíneos del cerebro pueden también a la misma manera a través de un coágulo, un trombo o una embolia, ¿no? Producir también un infarto cerebral, ¿no? Entonces, eh, justamente estos dos órganos son los que más sufren, ¿no? Esta dificultades con respecto a los coágulos, ¿no? Entonces, en tal sentido, ante esta complicación, ¿no? De esta obstrucción, ¿no? Es muy importante tener como tratamiento, ¿no? A un anticoagulante, ¿no? Asimismo, anticoagulantes nos mencionan acá que se utilizan en el manejo de estos procesos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, heparinas, que lo vamos a ver ahorita. Bueno, acá hay unos medicamentos que lo vamos a ver a continuación, ¿ok? La complicación más importante del tratamiento anticoagulante es la hemorragia. ¿Ya? Esto hay que tener muy, pero muy en claro, jóvenes. Eh, la complicación más importante del tratamiento anticoagulante es la hemorragia, ¿ya? La hemorragia es la complicación. En tal sentido,
En tal sentido, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? O es muy cotidiano también, ¿no? ¿Y por qué? Por la simple razón de la parte fisiopatología que puede tener estos medicamentos, ¿no? La complicación más importante, como nos dice, del tratamiento anticoagulante es la hemorragia. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es obviamente disolver, no vamos a disolver, vamos a impedir, vamos a favorecer a la disolución de esos coágulos y por lo tanto si ellos se disuelven, entonces va a aumentar un volumen sanguíneo y se aumenta el volumen sanguíneo. Se puede también ejercer una presión mayor a las venas y si por X motivo de repente eh, la hemorragia, ¿no? Porque para que se forme un coágulo, en algunos casos, al menos que fueran por otras patologías, tiene que primero haber una hemorragia. Primero tiene que haber una hemorragia para que se formen las plaquetas, los trombos, lo que hemos visto el día miércoles, y ahí, y de casualidad, en beneficio, o de repente el cuerpo por hacer un beneficio para controlar la hemorragia, crea sin pensar trombos que se desprenden de esa red urinógeno y ese coágulo va a viajar por el torrente sanguíneo. Entonces, eh, hay que ver eso también. Y por lo tanto, ¿no? Y es lógico que si tú más vas a disolver un coágulo, obviamente que se va a diluir y y el volumen va a aumentar, ¿no? Sería bien, no difícil, pero de repente bien piña, pues así llamarlo criolladamente, que, que todavía no esté controlada la hemorragia por completo y ya estén actuando algunos anticoagulantes, ¿no? Ahí sí, aumenta tu volumen sanguíneo, ¿no? Es lo más producente es que haga o que siga siendo un sangrado, es decir, que por el anticoagulante eh, conlleve a una hemorragia, ¿no? Entonces, son situaciones que se complementan también, entonces hay que tener bastante cuidado, hay que monitorizar muy bien a la persona cuando ocurren estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, así como todos los fármacos, eh, ¿no? Así como existen todos los fármacos, una clasificación, los anticoagulantes no es ajeno a ello, ¿no? No es ajeno a ello, ¿no? Eh, en tal sentido, hay dos clasificaciones de anticoagulantes, ¿ya? Y eso sí tienen que aprendérselo bien porque va a ser pregunta de examen. Heparina y ¿Ya? warfarina. Apunten ahí. Heparina de... Profe, ¿y cómo es la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular? Porque estaba viendo en videos, la heparina de bajo peso molecular son pues, los derivados, ¿no? De la heparina, de la familia heparina, como son las enoxaparina, daltaparina, cetraparina. Todo guarina, Warfarina. heparina, warfarina. Ujú. Heparina, heparina que bajo peso molecular. Heparina. No los escucho, joven. Los escucho muy lejos. Ahorita eso lo vamos a revisar, ¿ya? No se preocupen. Entonces, lo primero que debemos de saber es que ante los anticoagulantes existen dos vías, Y heparina. ¿ok? Vía parenteral y vía oral, ¿ya? Ahora, dentro de lo que hay en cada una de ellas, bueno, ya es otro mundo también, ¿no? ¿En qué sentido? Clasificación de los anticoagulantes, vía parenteral y vía oral. ¿Qué tenemos en vía parenteral, no? Tenemos una clasificación, bueno, tenemos lo que es la heparina netamente, ¿no? Y tenemos lo que son las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Y dentro de las heparinas de bajo peso molecular encontramos a estas
nombres, ¿no? Como la enoxaparina, daltaperina, antagonista de la heparina, sulfato de protamina. Asimismo, en otra clasificación de los anticoagulantes, encontramos que eh, por vía oral encontramos a la warfarina y a su antagonista, ¿no? Es decir, la antagonista de la warfarina. Entonces, sigamos con esto. Ahora vamos a entrar a detallar netamente de los fármacos parenterales y ahí en la primera clasificación que vimos, hemos visto a los fármacos, bueno, a la heparina netamente, ¿no? A la heparina. Entonces, la heparina, Una sustancia ¿qué cosa es, jóvenes? que refiere también a los sitios de coagulación. Es un Anticoagulante, anticoagulante, profe. ¿cierto? ¿no? Un La heparina anticoagulante. es un anticoagulante, es una sustancia natural de la Actúa sangre, ¿ya? Eso es lo que tenemos que primero de tener en cuenta, ¿ya? La heparina no es un fármaco netamente sintético o un fármaco que lo podemos adquirir, ¿ya? La heparina es una sustancia natural de la sangre. Siempre va a haber trombina. heparina, así como siempre va a haber warfarina, ¿ya? Son elementos naturales que en la formación de las vías del proceso de coagulación, en todo su proceso hay dos, en toda la parte fisiológica de la coagulación se dan dos vías, vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca son lo que de una otra manera van a generar a la heparina y la vía extrínseca es lo que va a generar la warfarina. Solamente le menciono eso para que se vayan guiando. ¿Ok, jóvenes? Entonces sabemos que la heparina es una sustancia natural en la sangre que interfiere con el proceso de coagulación sanguínea. Efectivamente. ¿Y cómo interfiere? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo interfiere este medicamento? ¿No? Bueno, esta heparina, netamente. A ver, y acá nos dice, ¿no? Que actúa sobre una sustancia llamada, ¿cómo se llama? Trombina, ¿no? Actúa sobre una sustancia llamada trombina que desempeña una importante acción anticoagulante, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la heparina. Primer concepto de heparina es que es natural. Segundo concepto, que interfiere con la coagulación. Tercer concepto, ¿no? Ese proceso de anticoagulación, de coagulación que interfiere, va a ser en un lugar específico, ¿no? Su acción va a desarrollarlo en quién, en la Trombina. Trombina. trombina, ¿cierto? ¿Y en qué casos? La gran pregunta que ustedes se hacen, ¿no? Profe, la trombina no es una enzima, profe. Una enzima de la No, sangre. no, justamente eso idea, no, no. ¿Qué es qué es la trombina, jóvenes? Bueno, a ver, la trombina, a ver, ¿cómo te explico? Por el nombre, bueno, a ver, lo que pasa es que tengo que retroceder bastante para explicarte. Bueno, en sí, sí es considerado una enzima, ¿no? Una enzima de la sangre que ayuda a, bueno, y como toda enzima va a ayudar a catalizar. Y si hablamos de catalizador es porque va a acelerar o va a disminuir algunos procesos bioquímicos. En este caso, va a acelerar o va a disminuir procesos bioquímicos que tienen que ver con la coagulación. Es decir, quién acelera y quién retarda un proceso bioquímico en la coagulación, lo hace el origen de todos. ¿Quién es el origen de todos? En este caso, es el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno va a derivar a la fibrina. Y la fibrina netamente se le conoce como proceso de coagulación. Entonces, efectivamente, es una enzima de la sangre, pero aparte, yo iba más que nada ¿no? A otras funciones también, ¿no? Que puede tener la trombina, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si bien es cierto, está muy relacionado también a la coagulación, pero va a ayudar, ¿no? O sea, en algunos casos te ayuda y en otros casos no.
Por eso se dice de otra forma que la heparina es una sustancia natural, ¿no? Natural. ¿Por qué natural? Porque cuando se da este proceso de coagulación, ¿quién va a actuar? El fibrinógeno, ¿cierto? Va a actuar el fibrinógeno, va a acelerar el proceso, va a llamar a todas las plaquetas, se forma su red, ¿no? Viene su adherencia, ¿no? Se pegan, se fortalecen, se juntan, no dejan salir a la sangre, forman su coágulo, forman su coagulación, no forman su cóster, todo eso, y bacán, se quedó ahí, no hay hemorragia, no hay nada, ¿no? Pero el cuerpo también sabe que de una otra manera, ese trombo, ese cuerpo, ese coágulo que ha formado, puede ser dañino para él. Entonces, ¿hay quien interviene? Ahí interviene la heparina, ¿no? La heparina, ¿como qué? Como un, como una enzima que en este caso solamente a través de señales, de mecanismos bioquímicos, ¿no? Va a mandar o actuar sobre la trombina, ¿no? Y le va a decir, ¿sabe qué? Ya no llames a los fibrinógenos, ya no llames a tomar componentes porque esto puede, ese trombo se puede salir, puede viajar por el torrente sanguíneo y puede ocasionar otro problema, ¿no? Así actúa, mejor dicho, naturalmente la heparina. ¿Ya, jóvenes? Eh, ¿Qué indicaciones? Ah, ya, y yo me iba a ir por las indicaciones. Si bien es cierto, es muy importante la acotación, sí es un enzima de la sangre, pero yo justamente no quería hablar de la parte de la enzima porque de otra forma se entiende que, que es parte del proceso de la formación del coágulo y todo ello, ¿no? Y viceversa en su momento, ¿no? Yo más que nada me iba también a las otras acciones que pueda tener también, ¿no? Por ejemplo, la heparina en todo ese contexto de actuar sobre la trombina y todo ello, ¿no? Va a tener algunas indicaciones como afecciones del sistema venoso, ¿no? Algunas superficiales, tromboflebitis, ¿no? Superficial, flebitis causada por catéter y todo ello, ¿no? ¿A qué llamamos? Y justamente a esta parte quería centrarme, pero sigo resaltando la participación y el aporte de la trombina por parte de su compañero, ¿no? Pero más que nada lo iba a relacionar por la parte de la enfermería, ¿no? Por ejemplo, una flebitis causada por catéter, ¿no? Endovenoso, ¿no? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguna vez ustedes han practicado o han canalizado una vía? Sí, ¿Han canalizado o no han canalizado? Sí, profesor. Ya, sí, bueno, lo que han tenido la profesor. oportunidad de canalizar y lo que no, en muchos casos en el aprendizaje que todo profesional tiene y es algo que es natural, ¿no? No es Se que, reventó la vena. claro, ¿no? Y es parte del proceso de aprendizaje, todos hemos reventado vena alguna vez, nadie va a decir acá que no, ¿no? Sí. Hay personas que son muy diestras, hay personal técnico que son muy capaz, ¿no? En parte práctica de procedimiento, en desarrollar un procedimiento, pero en este caso es muy cotidiano en la formación que se vaya implementando y que vayamos perforando algunas venas, ¿no? Y en esa perforación se puede formar un coágulo, se hincha su bracito, su mano, qué sé yo, ¿no? Está como una pelota, se vuelve después morado, negro, verde y todos los colores, ¿no? Y, y en tal sentido se produce una extravasación, ¿no? En ese proceso natural, por ejemplo, que uno rompe una vena naturalmente, entonces, y de acuerdo por la superficial, donde pues se puede encontrar, ahí actúa, es uno de los ejemplos donde actúa la heparina, ¿no? Actuando como, ¿no? Ya primero, obviamente, que va a coagular y todo ello, pero por ser venas muy delgadas o de calibre bajo, ¿no? Entonces tiene que cumplir de una u otra manera, ¿no? Entonces, cuando hay esas cositas, entonces siempre, mira, cosas cotidianas, ¿no? Una,
como una flebitis causada por catéter, ¿no? Siempre es bueno de repente su heparina, ¿no? ¿Ya? Pero hay heparina natural, como recuerdo, como les menciono, ¿ya? Entonces no es que solo el cuerpo se va a dar cuenta del daño o del problema y naturalmente va a comenzar a actuar, ¿ya? Obviamente que el moretón te va a quedar como una semana, pero es parte del proceso, jóvenes. Asimismo, existen algunos efectos adversos, como hemos dicho, como hemos visto, que la complicación más importante de un anticoagulante que es la hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a diluir y puede formarse una hemorragia, ¿no? Pero muy aparte de ello, como otros efectos adversos, ¿no? Es que puede elevar algunas, ¿cómo se llama? Algunos niveles séricos, ¿no? Y aquí llamamos esos niveles séricos, algunos componentes como la transaminasas, electrolitos, como, no, como el potasio, ¿no? Lo puede elevar más que nada, ¿no? Puede ser perjudicial en algunos casos, ojalá mientras que la persona no tenga de repente factores de riesgo que puedan poner en jaque de otra manera a estas personas, sería tomarlo con bastante precaución, ¿no? Eh, ¿No? ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, tiene contraindicaciones. Obviamente que todo fármaco, cuando uno es hipersensible o sensible, no sería idóneo administrarlo, ¿no? No actúa como alcohol joven, ya no lo van a colocar, es una, y eso muchas veces suele ocurrir, ¿no? Ya, no es una solución directa, mejor dicho, una solución directa para aplicar como anticoagulante, ¿ya? No es que se cortó, ya, échale heparina encima, no, joven, ¿ya? No es así, así no funciona la heparina, ¿ya? Entonces, por lo que dice acá, no aplicar directamente sobre heridas sangrantes o abiertas, ¿ya? Caminando despacio. ¿Y a qué vas a subir a la cama? Cierra la puerta, tengo frío. Una Oye, apaguen su audio, Oye, apaga tu audio. apaguen su audio, por favor. Celia, apaga tu audio. Sí. Uy, disculpe. ¿Qué se iba a subir a su cama? ¿Cómo ir a su cama? Pues como Eva. ¿Ya, jóvenes? Entonces, y yo sí lo recalco esa parte de contraindicaciones porque sí me ha pasado alguna vez en el proceso de repente de anécdotas y posteriormente como experiencias que algunas alumnas hay por ahí, ¿no? Que justo eh, teníamos, ¿no? Unas prácticas en laboratorio en determinados, ¿no? Talleres que realizábamos cuando todo era presencial. Y por ahí estábamos justamente con heparina, con los medicamentos, ¿no? Viendo algunas cosas de procedimientos básicos de enfermería y bueno, se produjo de casualidad un sangrado y bueno, y es parte de la formación, no solamente se lo cuento como forma de anécdota, ¿no? Que no se debe aplicar directamente la heparina en heridas, ¿no? No es el hecho de que porque sea un anticoagulante el contacto físico directo con una hemorragia, con un brote de sangre, pueda paralizar, así como de repente nos podemos imaginar, ¿no? En los dibujos animados o algo, ¿no? No es que sea un hielo y actúa ahí y paraliza todo y queda sangrado, no, no. O sea, así no actúa directamente no actúa así la heparina, ¿no? Tiene un mecanismo, más que nada es bioquímico, ¿ya? Interfiere, como hemos dicho, con procesos bioquímicos, anula, inhibe, eh, cataliza en forma general, ¿no? Que estimula o bloquea, ¿no? Procesos, ¿no? Y siempre va a haber alguien que va a regular esos procesos, ¿no? En este caso, ese alguien que regula ese proceso de coagulación es la trombina, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante ese aspecto, ¿ya? No sé si me estoy dejando entender, jóvenes. ¿Todo bien? Sí. Jóvenes, ¿ya se fueron ya? Ah, pero
Todo Mira bien, que, No, profe, todo bien. mira que es, ¿cómo se llama? Sábado chico y el domingo no hay toque de queda. O sea que, ya no hay toque de queda, Ay, ya. profe, ya. sábado. Yo hablaba con Vizcarra, pues. Ayer tuve una reunión, hablé con Vizcarra, con el presidente, y le dije, pues, que el 21 es mi cumpleaños, entonces, por lo tanto, no puede permitir que la gente no se divierta, pues, ¿no? Uy, entonces 21. Entonces ya me dijo, te voy a dar Uy, de se esta vio semana feo. nomás, ya el 28 ya vuelvo, el 27, 28 vuelvo con el toque de queda. Ah, perfecto, le digo, vuelvo con el toque de queda esos días, y así va a ser, pues, jóvenes. Es de los míos, profesor, entonces desde el 21. Bueno, aprovechen este fin de semana, ¿ya? Provecho, profe, va a pecar entonces. Sí, sí, ahí hablé con Picardo, también te manda saludos Swing, Richard Swing, No, no pasa nada, profe. dice que te conoce, dice, te hizo su pinky. Es del Boys, profe. Anda, sí. Entonces, joven, entonces esas cositas las que tenemos bastante en cuenta, ¿ya? En cuidado de enfermería, que es lo que nos importa bastante, son medicamentos que se administran por vía endovenosa, ¿ya? O o intravenosa, es lo mismo, intraendo, ¿no? Cuando la administración se hace en infusión, es decir, gota a gota, es importante determinar en cuánto tiempo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque tiene un periodo también de coagulación, tiene un periodo de acción, ¿ya? Muy pocas veces se utiliza, pero de todas maneras que esté bastante en cuenta. Es muy importante respetar el horario pausado, ¿no? Si se olvida una dosis, administrarla tan pronto como sea posible y vuelva a la pauta habitual, ¿ya? Eh, por ser un anticoagulante, generalmente no podemos darnos el lujo de desperdiciar o de alterar los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como he mencionado, ¿no? Y como dice en la parte de arriba, ¿no? Tiene un determinante tiempo de acción estos fármacos, ¿no? Estos fármacos tienen un determinante tiempo de acción. En tal sentido, si se deja de administrar este fármaco por determinadas razones, ¿ya? Ya ese tiempo extra ya es un riesgo para el paciente, ¿ya? Ya es como estar jugando con su vida o con una obstrucción, un posible infarto, por así llamarlo, cerebral o coronario, ¿no? En el paciente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que pasa esa hora, tal hora lo cubre en un promedio y después de ese tiempo no hay más anticoagulante y por lo tanto tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces ahí administrarlo lo más rápido posible y de ahí vuelve a correr, ¿no? Ese primer medicamento que se toma, de ahí vuelve a correr de nuevo. Bien, jóvenes, eso que tener bastante en cuenta en la administración de los medicamentos como la heparina, por ejemplo, ¿no? No es como los otros medicamentos que, bueno, ya no tomo una hora más, 2 horas más, o le doy 2 horas antes o 2 horas después, ¿no? Si toma el medicamento, si toma el, el fármaco, es por algo, ¿no? Es por algo. Es como la aspirina, ¿no? La aspirina, que es un anticoagulante también, ahora en la actualidad se está recetando, prescribiendo, como ustedes quieran mejor llamarlo, eh, ¿no? A personas de mayores de 50 años, porque ya existe un riesgo, ¿no? Y si tiene antecedentes cardiópatas o del corazón, con mucho más razón, ¿no? Entonces hay que ver ese tiempo, ¿no? Hay que, por ejemplo, la aspirina, lo ideal es una diaria, ¿no? Y se ha comprobado que efectos, consecuencias son muy mínimas. Entonces, si por ejemplo dejé de tomar, por ejemplo, una aspirina diaria, tomando en cuenta que existe, por ponerle solamente un caso, que ya existe un riesgo coronario, ¿no? Ese día o esas 24 horas que estás olvidado en tomar, tú no vas a decir, ¿no? Hoy viernes me tomo una aspirina en la mañanita, mañana sábado me toca en la mañana y domingo en la mañana y todos los días en la mañana, tomo aspirina. No. Tomas hoy día en la mañana, mañana sábado no lo tomas, ¿no? Son las 4 o 5 de la tarde que por qué motivo estás de guardia de repente y no lo tomas, no es que vas a decir, ¿sabes qué? Voy a esperar mañana domingo y me la tomo. No, o sea, con esos fármacos no es así.
No la tomaste, ya ocurre, ya genera, inicia todo un riesgo. ¿Ya, jóvenes? Y ese riesgo tenemos que revertirlo lo más rápido posible o no tenemos que darle tantas oportunidades a la enfermedad. En tal sentido, 4 o 5 de la tarde, si en caso lo tengo, tomármelo ahí. ¿Ya? Y que vuelva, y de ahí recién parte de nuevo y que corra y que traspase todos los, eh, o sea, no es que traspase todos los tiempos, sino que de ahí vuelva a correr cada rutina, ¿no? Y se vuelve a ver una rutina, ¿no? Lamentablemente por cosas fortuitas rompemos algunos esquemas por trabajo, por tiempo, porque estamos, no sé, apurados, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Se nos olvidó, se nos cayó de repente otros factores que se nos olvidan, ¿no? Pero apenas nos acordamos de ahí vuelve a generar todo un ciclo. ¿Ok, jóvenes? Eh, entonces, en tal sentido, vamos a seguir, ¿no? Hay otros tipos de heparina que hemos mencionado, que es eh, la heparina de bajo peso molecular. Acá la más conocida es la enoxaparina, ¿no? Enoxaparina, ¿no? Peso molecular, bueno, obviamente si es de bajo peso molecular, va a tener un peso molecular y de la cual va a ser bajo en algunos casos. La vida media plasmática, es decir, en la sangre, ¿cuánto dura? Dura casi de 111, entre 111 a 270 minutos, ¿no? ¿Cuánto equivale a 270 minutos, jóvenes? 270, 6, 4, 30, cerca de 64, ¿no? Algún promedio por ahí ¿no? Cerca de 4 horas y media, por ahí dura el proceso, ¿no? Entonces, acá la más conocida de repente la enoxaparina. La enoxaparina es un coagulante, si bien es cierto, es de bajo peso molecular, pero actúa muy rápido y ha sido bastante utilizado en tiempo de COVID, ¿no? En estos tiempos de COVID ha sido pero muy utilizado. ¿En qué sentido? Se ha demostrado, de repente ya lo manifesté con ustedes, se ha demostrado que una de las complicaciones de la, del COVID, ¿no? Es generar Coágulos. coágulos, ¿no? Y esos coágulos ponen en riesgo la salud de las personas, ¿no? Y no solamente la salud, sino en general. Entonces, en forma preventiva, las personas que tenían COVID en un inicio tomaban warfarina, ¿no? Que también es un anticoagulante, ¿no? Lo que pasa es que la warfarina tiene una acción prolongada, es decir, tienes que tomar recién 5 días consecutivos para que encuentres un primer efecto, o una primera respuesta, o una primera acción, ¿no? Muy diferente de repente a estos heparinas de bajo peso molecular. Y acá la más conocida es la enoxaparina, ¿cierto? ¿No? ¿Qué hace? Por ejemplo, con un paciente, si tienes un COVID leve, era lo ideal que de repente te tomaras tu warfarina, ¿no? Tú de 5 mililitros, de 5 miligramos todos los días, por 5 días. ¿Por qué? Porque a partir del quinto día, recién ese fármaco va a formar un anticoagulante. Recién va a activarse, mejor dicho, ¿no? Muy diferente a la enoxaparina, que apenas tú lo inyectas, se activa. En cambio, la parina te previene en forma futura. Por eso que estaba no diagnosticado, estaba prescrito de repente en COVID leve para evitar las complicaciones. Pero, ¿qué pasa cuando las personas ya tenían complicaciones, no? ¿O qué sucedería con esas personas que ya estaban formando un coágulo, que ya estaban formando un trombo, que ya se podría por lo menos deducir un posible infarto o debido a la coagulación de algo, ¿no? Entonces tenemos que actuar a la larga o a la corta, tenemos que actuar inmediatamente. No podemos darnos el lujo de decir, toma tu warfarina, que en 5 días no vemos. No, ¿por qué? Porque en cualquier momento ese fármaco
o ese cuerpo, mejor dicho, no va a aguantar esos 5 días para que recién la warfarina que cree un anticoagulante. No estoy diciendo que es mala la warfarina, al contrario, es muy buena en la parte preventiva, pero en algo inmediato, en algo que nos urge tener resultados, ¿no? Para que no se complique más, porque el paciente no es un paciente leve, es un paciente moderado a severo, tenemos que generar, ¿no? Tenemos que generar, ¿no? Algo inmediato. ¿Y cómo lo generamos? Mediante la enoxaparina. Y justo la enoxaparina, mira, como enviado de Diosito, nos habla de quién? Nos habla de la enoxaparina, pues claro, ¿no? La enoxaparina, ahí tenemos, mira, subcutáneo, ¿no? Subcutáneo se puede colocar en el ombligo, ¿no? ¿No? Hubo un tiempo escasa también estuvo la warfarin, la enoxaparina, ¿no? Entonces, su acción, ya sabemos todos, es un anticoagulante, ¿no? Es un anticoagulante inmediato, diría yo, ¿no? Es un anticoagulante que va a actuar, wow, inmediatamente, y como hemos visto, su periodo de vida dura 180 minutos, es decir, 3 horas, ¿no? Dentro del cuerpo, pero su acción farmacológica lo va a permanecer, ¿no? Obviamente que lo ideal sería un tratamiento diario de esto, por poner el ejemplo del COVID, ¿no? De repente 5 días con isoparina, ¿no? O sea, diario, ¿no? 24 horas, ¿no? De mantención y para prevención. Mecanismo de acción no influye negativamente de forma significativa, ¿no? Sobre las 3 globales de coagulación. Profesor, en castellano significa que no va a actuar directamente en el proceso fisiológico de la coagulación, como de repente lo hizo el anterior medicamento, ¿no? ¿Cómo se llama el anterior medicamento? ¿Se acuerdan que hemos visto? ¿No, jóvenes? ¿La heparina, profe? La heparina, muy bien, ¿no? Entonces la heparina se actúa directamente en el proceso, ¿no? A través de enzimas, a través de algunas proteínas también que intervienen, bloquean, inhibiendo, aceleran, desaceleran, así interviene la heparina. La enoxaparina no actúa así, ¿ya? No modifica, ¿no? Dice acá, no modifica la agregación plaquetaria, ni la fijación de fibrinógeno sobre la plaqueta. ¿Por qué? Porque la heparina sí lo hace. ¿La heparina qué hace? La heparina actúa sobre la trombina. ¿Y la trombina qué hace? La trombina es una enzima, ¿no? Que va a acelerar o bloquear procesos. Generalmente, en este caso, va a bloquear procesos. ¿A quién va a bloquear? Al fibrinógeno. ¿Y qué hace el fibrinógeno? Va a activar a la fibrina. ¿Y qué hace la fibrina, profe? La fibrina va a hacer todo el proceso de coagulación. ¿Y cuál es el proceso de coagulación, profe? El proceso de coagulación es 2 factores muy importantes que lo hemos visto la clase pasada, ¿no? Uno de ellos es que se forme el tapón plaquetario. ¿Y qué es lo que hace falta para que se forme el tapón plaquetario? Hace falta la parte de adherencia y la parte de la agregación plaquetaria. Ambos se tienen que juntar, plaquetas, llegan así como el afán de tapar así, para que no te salga todo desesperado, llegan las plaquetas y a tapar lo que corresponde. Pero por ahí, por entre plaqueta y plaqueta, se va filtrando la sangre y sigue la hemorragia. Ahí viene la forma de adherencia, ahí viene el pegamento, ¿no? Que entre plaqueta y plaqueta, ¿no? Entre plaqueta y plaqueta va a tener que fijarse, ¿no? Y se va fijando, así como los ladrillos, se van consolidando. Y eso, y esa consolidación y esa estabilización se llama tapón plaquetario. Eso es lo que hace la heparina. Muy diferente a lo que hace la enoxaparina. La enoxaparina no va a modificar nada de eso. La enoxaparina ¿cómo se llama? No va a decir ya protombina, trombina, fibrinógena, todo esto ya dejan actuar, nada. No, en pocas palabras, la enoxaparina lo va a dejar que actúe. Por eso que nos dice acá bien claro, joven. ¿Ya? Profesor, No. rapidez. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? Y en rapidez de acción. En rapidez de acción la enoxaparina. Ah, Es mucho más rápido. Ujú. Sí. Ujú. Es mucho más rápida la enoxaparina. ¿Ya? Porque eso de repente es, es- es rápida, no porque va a actuar directamente, ¿no? Como anticoagulante.
Por eso que le puse yo el ejemplo de la warfarina y de la enoxaparina. Ambos son anticoagulantes, ambos hacen lo mismo. Pero la warfarina es muy buena, por ejemplo, en la parte preventiva, ¿no? ¿No? La warfarina, por ejemplo, es muy buena si queremos mantenernos, ¿no? Ya tuvimos un problema de corazón, tenemos unos 50 años, sabemos que puede correr el riesgo cualquier momento que no sabemos, si no nos controlamos peor, ¿no? De sufrir un infarto. Entonces, te tomas tu warfarina como parte preventiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya tienes un antecedente? ¿Qué pasa si ya te dio de repente ¿no? Uno? Entonces, o estás en el momento, ¿no? O hay una complicación, ¿no? Que no puedes darte el tiempo o el lujo de esperar un tratamiento. ¿Quién actúa mucho más inmediato? Es la enoxaparina, ¿ya? Entonces, justamente por poner este ejemplo de COVID y todo ello, hemos visto bastante a la enoxaparina, ¿no? Que en forma inmediata en estos pacientes con COVID moderado a severo, no nos podemos dar el lujo de que la warfarina después de 5 días recién crea anticoagulantes. Queremos anticoagulantes ya, ¿no? Porque cada 5 días puede estar muerto el paciente. Entonces ahí utilizamos, ¿no? Enoxaparina y generalmente uno diario, ¿ya? ¿Estamos bien jóvenes? ¿Me estoy dejando entender o estoy hablando porque ya es viernes de la noche y la gente quiere salir con su pelucho, con su Fiona? Sí se entiende. Sí se entiende, profe. Sí se entiende, profe. ¿Cómo? Sí se le entiende. Ah, ya, muy bien. Así como, hablo como hombre, muchachos. Ya. Entonces, hay indicaciones, obviamente, ¿no? Profilaxis. ¿Qué profilaxis, jóvenes? ¿Qué es profilaxis? Jóvenes, bellos, hermosos. Como un preventivo. Claro, como un preventivo, ¿no? Ese es profilaxis, jóvenes, ¿ya? Un profilaxis de comer como un preventivo para prevenir ¿qué cosa? Tromboembolismo. Eso de venoso, en cirugía general, ese ya es floro, ya, ese es floro de profesor para que rellene la diapositiva, ¿no? Simplemente es un profilaxis para prevenir que trombos, ¿qué más? Embolias, ¿no? Y no solamente en una parte venosa, sino en general, en vasos sanguíneos en general, ¿no? Sea venoso o arterial, en ambos se puede producir un infarto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ah, ya. Prevención secundaria, que lo mismo, muy parecido, ¿no? Igual también en tromboembolismo, ¿no? Tratamiento, ya, una cosa es prevención y otra cosa es tratamiento. Es como la warfarina, ¿no? La warfarina también, ¿no? De tratamiento de qué me dijo, ah, ya, de trombosis venosa profunda, ¿no? Cuando los pacientes están en COVID ya, en este caso moderado a severo, ya hubo una complejidad, ya se está manifestando o se está generando, si es que no la tiene ya, una patología que está relacionada a una posible obstrucción de un vaso, de una arteria, de una vena o algo, ¿no? Es por ello que se recomienda, ¿no? ¿No? Tratamiento de angina inestable, ¿no? ¿Ve? Un tratamiento ya, también un tratamiento de infarto de agudo de miocardio sin onda Q, ¿no? Eh, Estas de las ondas de EKG, de electrocardiograma, asumo que en adulto 2, adulto 3, 4, no sé, o el retorno, cuando ustedes lleven de puerta en verano, ¿no? Lo van a saber y es lo ideal, ¿no? Reacciones adversas como erupción cutánea, que es común, son reacciones, creo yo, bastante común, erupción, picazón, urticaria, hinchazón de cara, ¿no? ¿No? De la lengua, de los labios, heces de color oscura con aspecto eh, alquitranado, ¿no? Que es lo mismo como una S medio negrosa, verdosa, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sigamos los cuidados de enfermería, que como nosotros somos enfermeros, ¿no? Aplicar, obviamente, los 10 correctos, ¿no? Evitar algunos, no administrar en niños,
¿ya? Los pacientes de edad avanzada o con insuficiencia renal no requieren ajuste de dosis, ¿ya? Pero dosis mayores administrar con precaución. Obviamente que toda la administración de dosificación se va a encargar el médico, ¿no? Pero nosotros de repente tenemos que estar alerta para todo, para todo lo que se pueda suscitar. ¿Ok, jóvenes? Algo muy importante, hay que seguir con otra fármaco que se llama, ¿cómo se llama? Dalteparina, ¿no? Este fármaco también tiene un mecanismo de acción muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, también actúa, mira, ¿sobre quién? Mira, ¿a quién se parece, jóvenes, este dalteparina? ¿Se acuerdan? La dalteparina se parece bastante a la heparina, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque actúa de una otra manera en quién, exactamente en quién, en la trombina, ¿no? Que juega un papel importante en la formación del coágulo, ¿no? Obviamente que tiene bastantes características muy parecidas a la heparina, ¿no? Por su mecanismo de acción en la trombina, y que una vez que, obviamente, que se actúa en la trombina, ya saben todo el proceso que le he mencionado, ¿no? Va a suceder, ¿cierto? Vía de administración subcutánea, esto es muy, muy interesante, ya, igual que la enoxaparina. La acción bueno, que diga, la acción es anticoagulante, eso ya lo hemos visto, ¿no? Eh, y bueno, nombres comerciales, el Fragmin, Boxol, etcétera, etcétera, estimados jóvenes, ¿no? Va a actuar netamente, hemos dicho que hay 12 factores de coagulación, ¿no? Específicamente actúa en el factor 2 y en el factor 10, ¿ya? Pero en líneas generales no es tanto dónde actúa específicamente, ¿no? Sino con qué sustancia actúa como la trombina, ¿no? Entonces, muy parecido al, a la heparina. ¿Ok? En tal sentido, entonces hay que tener bastante cuidado en enfermedades de la sangre. Nos hemos visto también el día de miércoles lo que hemos hablado un poquito de la hemofilia, hay que tener bastante cuidado. Nuestros pacientes hemofílicos, ¿ya? Sangre, ¿no? Hipertensión arterial no controlada, ¿no? Úlcera gastroduodenal, ¿no? Se recomienda administrar con precaución a pacientes con trombocitopenia. ¿Saben qué es trombocitopenia, jóvenes? Trombocitopenia. Jóvenes, trombocitopenia. ¿Es baja plaquetarias? ¿Cómo? ¿Las plaquetas están bajas? ¿No? ¿Tu audio está muy bajito, creo? ¿Me pueden decir? Trombocitopenia. No escuché, bueno, la verdad no escuché lo que buscaron, pero bueno, de repente ha sido lo correcto, la verdad la disculpa sea. Profesor, es cuando las plaquetas de la sangre se encuentran bajas, ¿no? Ah, Forman perfecto. trombocitos en la sangre. Exactamente, ¿no? Trombocitopenia es un trastorno, ¿no? Sanguíneo, ¿no? Trastorno sanguíneo en la cual hay una cantidad que no es normal, ¿no? Tú puedes decir una cantidad normal de plaquetas, ¿no? En la sangre. Y ahora la pregunta es, ¿y cuántas plaquetas debe haber en sangre? Valor normal de plaquetas, jóvenes. ¿Mm? A ver, googleen, valor normal de plaquetas. Ay, Creo que no es 150.000 a Ujú. 3.500, 4.000 millones, 400.000. ¿Cuánto? 150.000 a 400.000. Ujú.
un promedio, justamente son los mismos valores, un promedio, otra literatura puede decir más, menos, pero generalmente van a fluctuar en estos valores, ¿ya? 150.000 a 400.000, ¿ya? Entonces, eh, cuando lamentablemente los valores de las plaquetas no están relacionados a lo que hemos mencionado, ¿no? Son valores anormales, ¿no? Sobre todo bajo, menos de 154.000, de 150.000, podemos hablar de que hace una trombocitopenia, ¿ya? Eh, Esto también nos puede ocasionar de repente ante un sangrado o ante una hemorragia, un sangrado diferente, ¿no? Un sangrado un poco habitual, ¿no? Y generalmente esta patología, ¿no? Nos habla porque se pueden generar por tres causas, ¿no? Tres, cuatro causas que se puede evidenciar. Por ejemplo, eh, el hígado ocupa un lugar muy importante, no un lugar, ¿no? Sino que realiza una acción muy, muy importante, ¿no? En lo que son, por ejemplo, en el incremento de una otra forma de la decomposición de las plaquetas, ¿no? ¿No? Y tenemos en cuenta que las plaquetas de una u otra manera se van a descomponer solamente en dos lugares, en el vaso o en el hígado. Es por ello la importancia del hígado, aparte de las más de 100 funciones que realiza, ¿ya? Eh, Asimismo, existen descomposiciones, lamentablemente, también, no lamentablemente, sino son descomposiciones naturales, ¿no? Descomposición natural, ¿dónde se da? En el vaso, descomposición natural, ¿dónde se da? En el hígado, descomposición natural de la plaqueta, ¿dónde se da? En la misma sangre, en el mismo torrente sanguíneo, ¿ya? Pero de otra manera tenemos que compensar también eso, ¿no? No todo es, no todo es descomposición, disminución, sino también para que se origine una trombocitopenia también se tiene que ver la deficiencia de repente del origen de producción de la plaqueta, ¿no? Entonces, de repente hay una producción insuficiente de plaquetas, ¿no? Y eso se da en la médula ósea, en nuestra médula, en nuestra médula ósea, ¿no? Y por eso que el nivel de trombocitos, de trombos o plaquetas, que se llama lo mismo, no alcanza lo mínimo normal, que es de 150.000, ¿no? Entonces, de repente, no es que se destruyan todos y por eso que como se destruyen todos, baja, 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 baja. No. No, también puede ser que quien la produzca lo produzca menos, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Y eso por diferentes motivos, ¿no? La anemia, uno de ellos, ¿no? Eh, Problemas en la médula ósea, etcétera, etcétera. Cáncer, leucemia, todo lo relacionado a, a, de repente también hay el sistema inmune también muchas veces fagocita o autodestruye elementos importantes de nuestro organismo, ¿no? Debido a diferentes factores. Entonces, esas cosas también hay que tenerlo en cuenta. Los jóvenes no es que se disminuye la sangre en el hígado, en el vaso, se elimina, pero también hay que ver aparte de quién la produce. De repente la produce mal, no es suficientemente la cantidad que debería de producir, ¿no? Y esto eh, se puede relacionar con muchas afecciones, ¿no? O también causar o relacionar con infecciones, por ejemplo, de anemia ferropénica, anemia aplásica, por ejemplo, lo que le mencioné, eh, de repente cánceres, ¿no? Leucemias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto va a generar que también no tengamos los niveles normales de plaquetas en la sangre. Los jóvenes, ¿y por qué la pregunta es por qué me fui a plaquetas? ¿Por qué me fui a hablar de esto? A ver, este es allá, por la trombocitopenia, ¿no? Ya. Y ahora sí, ya me guié, ¿no? Y obviamente, ¿ves? Bueno, acá lo que sin leer lo siguiente ya habíamos hablado de las alteraciones plaquetarias, ¿no? Alteraciones plaquetarias, muchos factores. Cáncer, leucemia, anemia, la cirrosis, en problemas en vaso, problemas de médula ósea, etcétera, etcétera. ¿Ya jóvenes? Entonces, eso es lo que voy.
Fácil, si sabemos lugares donde se pueden destruir o no la capacidad de generar los suficientemente plaquetas, podemos deducir, por ende, cómo se pueden dar esas alteraciones plaquetarias. Siempre en salud, en medicina está bien ligado. ¿Por qué te lo digo eso? Porque se van a acordar un grupo, te va a ayudar a que hagas el otro grupo. Por ejemplo, es una forma de estudio o de repente una forma de relacionar información, ¿no? Mm, por ejemplo, yo le he dicho que hay causas, ¿no? De deficiencias de plaquetas, ¿no? Donde en el vaso sanguíneo, no que diga en el vaso, en el hígado, ¿no? En la misma sangre, disminuye, lo mata, ¿no? Pero también existe una mala formación de ellos, ¿no? Si quiero ver el otro aspecto, ¿no? El otro aspecto de cómo pueden alterarse eso, entonces simplemente pienso en esos tres lugares y comienzo a relacionarlo. Por ejemplo, problema de cáncer. ¿Quién hace? El hígado. Ah, ya, entonces el hígado, ¿cómo, cómo hago una alteración plaquetaria? Si sé que en el hígado se puede producir una disminución de plaquetas, pero ¿cómo? Entonces, sé el lugar, simplemente, sé el lugar, entonces bombardeémoslo a ese lugar en el mejor sentido. Relacionémoslo. Si el hígado está bien, está todo ok, pero si el hígado está mal también, va a sufrir también nuestras plaquetas. ¿Cómo qué? Enfermedad del hígado, ¿no? ¿Qué es enfermedad del hígado? Conocemos cirrosis, entonces la cirrosis tiene que ver bastante con la agregación, con la alteración plaquetaria, ¿no? Que tenemos problemas en el vaso también, porque no se produce adecuadas plaquetas, porque tiene problemas de la médula ósea, perfecto. Entonces, relacionemos médula ósea, entonces, ¿qué es? Cáncer, cáncer a la médula ósea, leucemia. ¿En jóvenes? Entonces, enfermería es relacionar. ¿De jóvenes? Y bueno, acá hay anticoagulantes orales, que es la segunda parte de la parenteral, ¿no? Las orales, por ejemplo, tenemos acá inhibidores de la vitamina K, ¿no? Tenemos una clasificación muy importante que son se va a dividir en cumarínicos y derivados de la indan- indandiona, ¿ya? Acá, dentro de los cumarínicos, lo más conocido es la que, bueno, acá está mal letra, es escrito mal, error de dedo, es la warfarina, ¿ya jóvenes? Y acá tenemos otros derivados. Entonces, la acción de los anticoagulantes orales son inhibidores competitivos de la vitamina K. ¿Qué hemos dicho, joven, de la vitamina K? ¿Se acuerdan? ¿Algo? Jóvenes, no duerman. ¿Qué hemos dicho de la vitamina K? Vitamina K, jóvenes. Que son coagulantes, profe. Fitomenadiona. Son coagulantes como la fitomenantiona, creo. La Creo que fitomenadiona, profesor. Ajá. todo el mundo habló de la vitamina diona, ¿no? Coloca los niñitos. Exactamente, ¿ya? Entonces, También son coagulantes. Claro. Son y lipofílicas y hidrosolubles, ¿no? Son para ujú, mayormente en la también, claro, eso hemos coagulación visto. sanguínea. Ajá. Perfecto. Entonces, estos anticoagulantes orales también van a tener una acción, van a inhibir las reacciones de carbonización necesaria, ¿no? Para la síntesis de diversas proteínas de la coagulación. En castellano, significa que van a actuar sobre diferentes factores de la coagulación, entendemos que tenemos 12, ¿no? Y a través de reacciones, ¿no? Lo van a realizar su acción anticoagulántica, ¿no? Así, su acción o su efecto farmacológico, ¿no? Hemos visto dos clasificaciones, uno de ellos el cumarínico, ¿no? Y el cumarínico más que nada va a interferir en la interconversión cíclica, esto ya hablando bioquímicamente, cómo está compuesto, ¿no? De sus cadenas, ¿no? ¿En qué interfiere? En la interconversión cíclica de la vitamina K activa, y el otro que es vitamina K
el epóxido, que es como decir más que nada la parte inactiva, ¿no? Van a inhibir esos receptores, van a inhibir estas partes y van a generar más que nada un efecto, que es el efecto anticoagulante, ¿ya? Esta parte es un poquito difícil por nombre, pero quedémonos con algo pero muy práctico, ¿no? Que es que ustedes sepan que dentro de los orales hay una clasificación que se llama cumarínicos, ¿no? Esa parte cumarínicos, ¿no? ¿Qué hace exactamente? Bueno, para explicarle así, para que me puedan entender. A ver, déjame un minuto, déjame pensar. ¿Cómo te...? Mm, ya. A ver si me entienden, ¿ya? A ver, los cumarínicos, ¿ya? Son anticoagulantes, claro, orales también, pero son anticoagulantes que van a entrar a tallar su acción, sobre todo, su acción en la vitamina K. En pocas palabras, son unas antivitaminas K. No sé si me estoy dejando entender. Para voltear todo este dispositivo en castellano, ¿ya? Los cumarínicos vienen a ser, o podemos llamarlo como ustedes gusten, ¿no? Que son unas antivitaminas K, ¿ya? ¿Y por qué unas antivitaminas K? Porque lo van a inhibir, no lo van a bloquear, no lo van a cambiar, ¿no? Y obviamente también son unos anticoagulantes orales, ¿no? ¿Y qué hacen? Por eso mismo, si son unas antivitaminas K, entonces ellos ¿qué van a hacer? Van a impedir, ¿cierto? ¿Qué van a impedir? Que la vitamina K, ¿qué hace la vitamina K? Jóvenes, ¿qué hace la vitamina Coagula, K? profe. Ayuda a Coagula. ¿En coagular la dónde? sangre. ¿Dónde trabaja la vitamina K? ¿Dónde La es su lugar de coagulación, trabajo? la ¿Dónde? coagulación sanguínea. No, no necesariamente. ¿Cuál es el órgano que tiene más funciones? Corazón. Corazón. El hígado. Ah, Corazón. El Entonces, corazón, profesor. el corazón, ¿qué corazón lo voy a traspasar como anticucho? O sea, más funciona el corazón bombea, nomás no hace nada. el vaso. Es como ustedes. ¿El Entonces, vaso? miren, El hígado, pues está diciendo. el hígado, Ah, el ya. hígado tiene más de 100 funciones, jóvenes. Entonces, en conclusión, por resumirle, para que me entienda que es un cumarínico, ¿ya? Viene a ser un antivitamina K, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo va a actuar, va a inhibir, va a bloquear a todo lo que es la vitamina K, va a actuar en contra de la vitamina K. ¿Y por qué? Entonces, lo cumarínico lo que va a hacer es que va a impedir que la vitamina K realice su función. ¿Y cuál es su función, profesor? Ustedes me van a preguntar. Su función de vitamina K es intervenir. ¿Interviene dónde? En el hígado, ¿no? Interviene en el hígado, ¿no? Para producir, ¿no? Ahora, lo que ustedes dicen de otra forma, ¿no? Para producir una coagulación, ¿sí o no? Ahora, esa coagulación tiene todo un proceso bioquímico, que ya lo hemos visto también, ¿no? Con la trombina, con la protombina, con el fibrinógeno y todo ello, ¿cierto? Y van a actuar factores. ¿Qué factores van a actuar? Factor 7, factor 9, factor 10. Todos estos factores van a seguir actuando. En conclusión, para que se queden con la idea solamente del cumarínico, es esa, ¿ya? Olvídense de vitaminas del epoxi, vitamina K, etcétera, etcétera. Ese es bioquímicamente hablando. Cumarínico viene a ser es un anticoagulante oral, pero también es un antivitamina K, que lo que va a hacer es que va a bloquear, va a inhibir que esta vitamina K llegue al hígado de otra manera y realice su función,
No sé si me estoy dejando entender. Más o menos. Hablen, jóvenes, no caigan para siempre. Sí, profe, ¿Ya? entendible. En conclusión, los cumarínicos son sustancias, como quieren llamarlo, que van a interferir en el metabolismo de la vitamina K. No va a permitir que la vitamina K haga su función. ¿Y cuál es la función de la vitamina K? Un anticoagulante, ¿ya? Coagulante. Ujú, eso sí. Pero muy aparte de ella, hemos encontrado dentro de los cumarínicos como clasificación, hemos encontrado a un anticoagulante muy importante, que es la famosa warfarina, ¿no? Esto sí han escuchado, ¿sí o no? ¿No? La warfarina, como la heparina, es eh, es una sustancia natural del cuerpo, ¿ya? Eh, Inhibe la primera, nos dice su mecanismo de acción, la acción de la warfarina inhibe la primera enzima, ¿no? Así previniendo la formación de quinona. Y acá hay otro elemento que tenemos que conocer. ¿Y qué es una quinona, jóvenes? No sabe, un quinceañero de una mona. ¿Qué es quinona, jóvenes? Bueno, son más que nada son enlaces, ¿ya? Los pentóxidos, la quinona, ¿no? Son, a ver, ¿cómo se llama? Tiene una palabra químicamente. Eh, Son como tipo de compuestos, como compuestos orgánicos, como enlaces, ¿no? Que forman, ¿no? Cadenas, ¿no? Pues es más que nada es bioquímica, ¿ya? Entonces, ¿pero qué hacen? Esa formación de quinonas son lo que van a producir a la larga determinadas acciones. ¿Por qué? Porque se unen, ¿no? Se unen con otras quinonas, con otros elementos y van formando eh, otras cadenas, ¿ya? En tal sentido nos dice que la acción de la warfarina inhibe, ¿no? La primera enzima, ¿no? Así previniendo la formación de quinona e interrumpiendo el reciclaje necesario de la vitamina K. Vean, jóvenes, también, los anticoagulantes orales, más que nada, están inhibiendo la función de quién? De la vitamina K. Sea por parte cumarínico, ¿no? Como hemos visto, ahora la warfarina también hace lo mismo, ¿no? ¿No? Para producir esa determinada acción, ¿no? Acción anticoagulantes, ¿no? De igual forma, intervenciones primarias, ¿no? Todos son, más que nada son preventivas, primarias, para el tromboembolismo, para el infarto, ¿ves? La warfarina previene el infarto, prevención de embolismo también de aneurismas, ¿no? No solamente infarto, sino también de algún tipo de derrame, como la gente civil lo llama bastante cotidiano, ¿no? No es un derrame, sino si es arteria, se llama aneurisma, ¿ya? Entonces, y por el tratamiento de repente también del cofactor 2 de la heparina, ¿no? Mucho cuidado, mucha vía de administración, obviamente es una vía de administración oral. Lo encontramos la warfarina como otros nombres, si tiene más plata, compren con el otro nombre, que de marca, ¿ya? Al documar, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos fármacos, sobre todo la heparina, la enoxaparina y la warfarina, que es para mí, son importantes en entonces estudio, pero son los que como mínimo deben de conocer, ¿ok? Esos tres fármacos, heparina, ¿ya? Warfarina y enoxo o enoxaparina. Jóvenes, dentro de la warfarina, que es una acción anticoagulante, hay también su antagonista. Y si hablamos de antagonista, quiere decir que es su antónimo, ¿sí o no? Agonista es potencia su acción. Antagonista es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, si la warfarina es un anticoagulante, entonces tiene un antagonista de la warfarina. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que vendría a ser, ¿no? Una coagulación, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Para que lo puedan resumir.
¿no? Es concentrado del complejo protrombótico, esto lo hemos visto también en la semana, el día miércoles, ¿ya? Hemorragias pueden producirse, ¿no? Porque ya no va a producir un anticoagulante, sino va a producir, ¿no? De repente, y por las dosificaciones puede producir hemorragia porque, ¿no? Eh, va a producir demasiados efectos, ¿no? Y obviamente tratamiento de profilaxis de las afecciones tromboembólicas, ¿ya? Esto es una parte, bueno, acá lo importante es su mecanismo de acción, no impide la formación ¿no? En el hígado de estos factores, ¿no? Estos factores de coagulación, mediante inhibición de la gama, etcétera, etcétera, ¿no? No son tan comunes, los jóvenes, yo prefiero, como el vuelvo a enfatizar, que ustedes me manejen bien esos tres medicamentos, warfarina, enoxaparina y la, ¿qué faltó? Warfarina y la heparina, ¿no? Y la enoxo o enoxa, yo me caería bien, pero bien contento, ¿ya? Esos son los tres medicamentos básicos que van a ver ustedes en emergencia, que van a ver ustedes en diferentes zonas, tratamientos, hospitalización y todo ello, ¿no? Entonces estamos en quinto ciclo todavía, ¿no? ¿No? Ya poco a poco saben también de las prácticas, ¿no? El gobierno ya, bueno, no, ya para cambiarme, ya que me vino a la mente la parte hospitalaria en general, el Ministerio de Salud ha entregado el día de hoy, no, anteayer, ayer o anteayer, no sé si ustedes saben, sobre todo con los chicos de internado. ¿Sabes lo que pasó? No. Que no, el gobierno ha decretado que de primero de enero comienza su internado, por lo tanto, hasta la fecha, todo lo que habían hecho internado, ¿no? Queda ahí nomás. Van a volver de cero de primero de enero. ¿Cómo comienzan a hacer su internado otra vuelta? ¿Cómo, Ujú. profesor? ¿Otra vez? ¡Ah! Otra vez. No puede ser. Ah, Así, eso, Qué eso ha pena. sido ayer, anteayer nomás que ha decretado el Ah, qué gobierno, ¿no? pena. Que hay, por ejemplo, esos 2 meses y medio que, por ejemplo, que nos duró la pandemia, ¿no? O 3 meses, ¿no? De enero Sí, a marzo o a quincena de marzo, ¿no? Tres meses sí. y medio, ¿no? Ahora hay esto de internado en general, ¿no? Por ejemplo, internado de enfermería, en algunos casos, de acuerdo a la universidad, unos hacen 6 meses de internado asistencial y los otros Sí, otro 6 hospitalario. así comunitario, ¿no? Comunitario, comunitario. Asistencial viene todo lo que es hospitalario, ¿no? Ah, ya. Y los últimos 6 meses hacen su internado comunitario, Comunitario. ¿no? La pandemia nos agarró a mediados de marzo, pero algunas universidades alteran el orden. ¿Qué quiere decir? Que, que a veces empiezan con comunitario y acaban con asistencial, a veces ponen solamente 4 meses de comunitario y 8 meses de asistencial, primero asistencial, después comunitario, entonces eh, van jugando en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pongamos el ejemplo solamente de lo más común es que los primeros meses o el primer internado sea asistencial, es lo más común, y los últimos 6 meses sea el comunitario. El gobierno decretó que hasta marzo las personas que han realizado como su internado, ¿no? De primero de enero, que es donde comienza, van a empezar de nuevo y no sin reconocimiento de nada, ¿no? O sea, mejor dicho, todo 2020 han perdido, en conclusión, ¿no? Entonces, bueno, eh, son normativas que dispone el gobierno, ¿no? Y bueno, lamentablemente algunas perjudiciales, pero sí pueden ir avanzando de repente con otros cursos, ¿no? Con tesis, que es lo que más, ¿no? Eso sí pueden ir saliendo, ¿no? A la par. Pero al igual te aguanta mucho, ¿no? Así pues, mis estimados jóvenes, nos preparamos para lo que pueda llegar más adelante. Poco a poco nos vamos a ir preparando. Los jóvenes, eh, cuídense,